estamos. Entonces le decía, todas las esperanzas, todas las XY van a tener todas la misma esperanza, todas las variancias de las XY van a ser, bueno, esa misma variancia de X, o sea, y la misma distribución aparte. Entonces, si esta X hubiese tenido una distribución normal, sí, serían todas las XY normales. Dependiendo, o sea, de esta población que está definida y de la distribución que tenga esta X. La X podría tener distribución uniforme, bueno, serán todas uniformes. Si es exponencial, serán todas exponenciales. ¿Bien? Y si es cualquier otra distribución, o sea, que no se ajusta a ninguno de los modelos que vimos, bueno, no importa. Por eso acá dice una f de x. Sea quien sea esa f de x. Todas van a tener la misma distribución. Y después nos situaremos en un caso que no conocemos la esperanza, la queremos estimar, todo. Eso vendrá después. Por ahora, vamos a definir, o sea, más allá de que cuánto valga la esperanza, cuánto valga la variancia, si lo conocemos o no lo conocemos, o sea, primero tenemos que comprender estas cuestiones de qué se trata esa muestra aleatoria simple y de ese conjunto de n variables aleatorias. O sea, eso es lo primero a entender. Ya no vemos más a la muestra como un conjunto de n números, sino nos situamos antes de tomar la muestra y tenemos n variables aleatorias. Y ahora... Siempre, profe, Sí. perdón, siempre dentro de una muestra todas tienen la misma distribución o no necesariamente. Sí, siempre. Porque estamos siempre suponiendo que son los n elementos, todos elegidos de la misma población. Así que siempre va a pasar eso con las muestras. Todas van a tener la misma distribución. Las XY. Es como observar n veces esta misma variable x, como replicarla n veces. Cada vez que yo elijo un elemento al azar de la población, como que observo la misma variable x. Nada más que acá le ponemos un subíndice según la posición que está en la muestra. Bueno, y ahora, una vez que uno entendió esta cuestión de lo que es la muestra aleatoria simple, la empezamos a ver así como... O sea, es una cuestión abstracta, ¿no es cierto? Porque estamos pensando que hay infinitas muestras posibles, por eso aparecen esas variables x, y. Y uno después en la práctica elige una muestra, porque estamos hablando de que yo cuando observe, en la práctica, cuando yo observe n elementos, ya sean 100, 1000, los que fuesen, que uno observa los n elementos, eso es una sola muestra. Cuando yo obtengo el conjunto de n valores. ¿Bien? Así que, pero para poder entender, digamos, cómo hacer la inferencia, hay que pensar en esta cuestión esa cuestión abstracta de las infinitas muestras y esas variables definidas. Y entonces ahora vamos a pensar al promedio y a la variancia y a la desviación estándar como también una variable y no un número. O sea, lo mismo que pensamos con cada elemento de la muestra, si yo ahora pienso en el promedio de los n números de la muestra, claro, si es una sola muestra que ya tomé, el promedio es un número. Pero si yo lo pienso antes de tomar la muestra, yo puedo definir. Es decir, de la muestra esta que son números, n números, bueno, hacemos así, el promedio, pero la x chiquita también. Con la raya arriba, bueno, ya sabemos lo que es el promedio, la sumatoria, los xy con i de 1 a n, o sea, el promedio de esos n números. Bueno, también lo puedo pensar así. Ahora, el promedio va a ser una variable aleatoria. Hacemos la x grande como nombre de una variable y es el promedio de estas n variables aleatorias. Es decir, lo que vimos ahora en el capítulo anterior, que decíamos, bueno, yo tengo n variables aleatorias, ahora defino una nueva variable que es la suma de esas n variables. Bueno, esto es lo mismo, nada más que un promedio, es la suma dividido n. Es sumar las n variables y dividir por un número, porque la n sí es un número.
es el tamaño de la muestra. Que eso ya lo vamos a fijar de entrada, es decir, n si es un número fijo, decimos, bueno, vamos a estudiar, o sea, estamos acá suponiendo decir, tomamos una muestra de un tamaño n. No es que, entonces todas las muestras posibles que estén acá son todas de tamaño n. N es un número fijo. Después podemos pensar, bueno, ¿qué pasa cuando n aumenta, disminuye? Bueno, pero en principio n es un número fijo. Así que entonces esto es el tema acá, la cuestión de entrada. Lo primero a entender, que la x raya, o promedio muestral, ahora es una variable. Porque ustedes imagínense, antes de tomar la muestra, yo digo, bueno, ¿qué promedio muestral voy a obtener? Y es una variable, porque va a depender de cuánto valga cada uno de los n valores de la muestra, de eso va a depender cuánto valga el promedio de la muestra. O sea, ¿qué es lo que veíamos en el capítulo anterior? Es una variable que depende de n variables. Es función de n variables. Y entonces, y esta unidad elemental, justamente, cada muestra es la unidad elemental de esta variable. O sea, cada muestra tendrá un promedio muestral diferente, ¿no es cierto? O sea, si uno se imagina las infinitas muestras posibles, cada una de ellas tiene un promedio. Por eso esta variable, x raya, se mide también a cada muestra. Su unidad elemental es cada muestra. Como esta que está acá arriba sería una de esas muestras donde tengo un valor, o sea, esta x chiquita raya es un valor observado de esta variable. Entonces, ahora lo que hay que hacer que es estudiar la distribución de esa variable, x raya. Y bueno, nos vamos a basar en lo que vimos en el capítulo anterior, o sea, eso no va a ser complicado, porque vemos que es una suma de n variables, ahora sí vamos a poder aplicar, bueno, las propiedades que ya vimos. Y ese va a ser el objetivo de esta primera parte que lo que vamos a ver hoy. Es decir, definimos estas variables, vemos su distribución, porque esa distribución va a ser la base para hacer ese margen de error que queremos obtener, esos intervalos de confianza que yo les decía. Va a estar basado en la distribución de esta variable. O sea, yo decía, bueno, el promedio de la muestra me dio 10 y el margen de error más o menos 1. No puedo, no sé, a ojo ponerle, obviamente, bueno, ese más o menos 1 va a estar basado en la distribución de esta variable. ¿Por qué? Y porque ese promedio que yo decía que me dio 10 es uno de estos números o sea, es una observación de esta variable. O sea, yo después lo que voy a hacer en la práctica es decir, tomo una muestra. Me dio acá, esta muestra me dio un número. Entonces, ¿cómo le hago un margen de error a ese x raya chiquito acá? Y viendo la distribución de esta variable, es que yo me voy a poder dar cuenta cuánto puede variar ese número. Y lo que puede variar ese número de muestra en muestra es el margen de error. Me va a permitir poner una cota al margen de error. Cuando yo hablo margen de error, y todavía no lo hice aparecer acá, ¿de qué vamos a hablar como margen de error? Y vamos a hablar o sea, de esto, de la diferencia. Bueno, la esperanza de X le solemos poner mu también, ¿no es cierto? Bueno, son dos números estos. Mu, nada más que es fijo, ya está definido en la población, ¿no es cierto? Definimos la población, le pongo así, bueno, un valor fijo, y va a ser lo que nosotros queremos estimar, digamos, mu, que no lo vamos a conocer después. Y esto, le voy a poner así, depende de la muestra seleccionada, lo que estábamos viendo recién. O sea, es un valor de esta variable. Entonces, depende de la muestra que yo elija. Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Acotar
la distancia, el objetivo, digamos, de toda esta teoría, o sea, termina siendo algo que parece como sencillo, ¿no? Pero toda la teoría esta va a ser para acotar o también uno podría escribirlo, esto así es un número fijo. Si se quiere, si yo reemplazo, en vez de poner esa x chiquita así, o sea, pongo directamente la variable, esta magnitud también es una variable, porque es un número fijo, o sea, la diferencia que hay entre un número fijo y una variable. O sea, profe, que el promedio de la muestra sea lo más parecido al promedio de cada variable. Claro, es decir, eso es lo Se que toma quisiéramos, ¿no es cierto? Que sea lo más claro, parecido posible. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es acotar esa posible diferencia. se ¿Verdad? calcula esa diferencia, digo. Claro, esto sería como un error, esa diferencia. En realidad, cuando nosotros hagamos inferencia, eh, cuando hagamos la inferencia estadística, ¿qué va a pasar? A mu no lo vamos a conocer, es lo que queremos estimar. Queremos conocer, ese mu es un promedio poblacional, o sea, siempre tengan presente que acá hay definida una población con un promedio ahí adentro, mu. O sea, esta esperanza de x que está definida en esa población, está definida la variable, bueno, está definida esa esperanza de x, pero la esperanza de x nos vamos a situar después, porque acá en realidad estamos simplemente definiendo las cosas, definiendo la muestra, la x raya, o sea, todo. Después nos vamos a situar en que mu es desconocido, es lo que queremos estimar. ¿Cómo lo vamos a estimar? Tomando una muestra y calculando un promedio. ¿Se entiende? Lo que al principio decía. Quería conocer, no sé, la dureza promedio y yo tomo una muestra de 20 barras de acero y le mido su dureza. Cuando yo medí su dureza y calculé el promedio, calculé una de estas X raza chiquita. Pero la que yo quería conocer era el de la población, mu. Entonces por eso nos preguntamos, ¿qué diferencia habrá entre mu, que es lo que yo quiero conocer, y la X raya, o sea, ese número, El promedio muestral. claro, que es lo que yo voy a terminar calculando? O sea, voy a tomar una muestra, voy a tener, o sea, en la práctica, digamos, lo que uno se va a encontrar es con algo que va a ser eh, sencillo en el sentido de que voy a decir, o sea, como sabemos calcular un promedio, o sea, tengo la muestra en el número, calculo el promedio, me dio tanto. Y le voy a hacer un margen de error. Bueno, ese margen de error es en cierta forma esto que escribí acá, la diferencia que va a haber entre mu y ese promedio de la muestra. Entonces, por eso, queremos acotar. ¿Qué sería acotar? Decir, bueno, el error como máximo es 1. Entonces, hago lo que me dio en la muestra, lo voy a hacer más o menos 1. A eso nos referimos. O sea, ponerle como un máximo, una cota. Entonces, como máximo me equivoqué en 1. Entonces, digo, bueno, tengo un más menos 1 de error. Esa va a ser la idea o sea, esa es la idea de la inferencia, ¿no? Por eso es que estábamos haciendo esto, digamos, de definir estas variables, definir la x raya como una variable. O sea, por eso necesitamos saber la distribución de esta x raya, para poder después llegar a esto que está acá. Si yo conozco la distribución de esta x raya, voy a poder acotar ese error. Así que vamos a ver un poco esa distribución de x raya. O sea, ahora vamos concretamente a, o sea, esta variable. La media muestral es una variable que va a tomar
o sea, está definida en las infinitas muestras, se toma un valor diferente en cada muestra, su unidad elemental es cada muestra, ¿bien? Es una variable que a su vez depende de estas xy, las n xy. Esta es la función que tenemos definida. Entonces, ¿cómo obtener la distribución de la variable? Bueno, nos vamos a basar en propiedad reproductiva, teorema central del límite. Todo lo que vimos en el capítulo anterior va acá. Entonces, ¿cuál es la distribución? Y ahora sí, antes me decía alguien, bueno, que la distribución normal, ahora sí, pero para esta variable, no las xy. Las xy tendrán la distribución que tengan, depende de la población, será la que sea, exponencial, uniforme o ninguna de ellas. Pero la x raya sí, sabemos que por teorema central del límite podría tener una distribución normal. Y acá aplicamos todo lo que vimos, es decir, para valores chicos de n, quizás no puedo asegurar la normalidad. Bueno, o a lo mejor sí, por ejemplo, si las xy son normales, porque podrían ser que la población es normal, bien, la xy en distribución normal, la x raya también tiene distribución normal. ¿Por qué era ahí? ¿Qué propiedad? La propiedad reproductiva. ¿Se acuerdan? Entonces, si las x son normales, bueno, la x raya será normal, por propiedad reproductiva. Es decir, en muchos casos la x raya tendrá distribución normal, en algunos no podremos afirmarlo, no sabremos, quizá no tenga distribución normal, pero básicamente cuando nosotros trabajemos vamos a estar siempre en casos donde la x raya sí tendrá una distribución normal. ¿Está bien? Porque si no conocemos la distribución de x raya no vamos a poder hacer inferencia. Obviamente hay otros métodos, pero lo que vamos a ver nosotros van a estar basados en que la x raya tenga distribución normal. Y después, a su vez, nosotros podemos pensar, y acá yo sé que se le va a hacer un poco de lío, medio como una mezcla, porque como la x raya, a su vez, es una variable, tiene una esperanza y una variancia. Y esto es lo que nos interesa estudiar también. O sea, toda la distribución, que si es normal o no, y cuál es su esperanza y su varianza. Y ustedes me dirán, otra esperanza más. Bueno, va a terminar siendo igual que la otra, pero a ver, ¿qué es esta esperanza de x raya? Nosotros tenemos la costumbre de decirle x raya, si van a escuchar todo el tiempo la media muestral, ¿no es cierto? La variable media muestral, x raya. Bueno, ¿qué es la esperanza de x raya o la variancia de x raya? Y acá sí, esta sí es bien abstracta, estas dos cosas. No la vamos a calcular nunca así numéricamente, vamos a decir, acá hice el promedio de estos números y me dio con la calculadora, me dio tanto. No. Es el promedio de los promedios, digamos. Claro, de los infinitos promedios muestrales. O sea, ¿qué hay que imaginarse para esta esperanza? Las infinitas muestras, Claro, todas las posibles muestras. todas las posibles muestras, cada una tiene un promedio, y ahí sí me aparecerían el x raya, acá no le puedo poner subíndice, porque acá me estoy refiriendo a cada muestra, ¿no es cierto? Como podría ser el supraíndice, lo que fuese. Vamos a poner así el supraíndice. Es decir, tengo, cada muestra tiene un promedio muestral. Eso no lo voy a escribir para que no se haga tanto lío. Cada muestra, o sea, eso imagínense en la cabeza, digamos, tienen las infinitas muestras, cada una con un promedio. Bueno, el promedio de todos esos promedios muestrales es lo que estoy diciendo acá. La esperanza de esa X raya. Y esto se llega a que es el primero que empezamos, la esperanza de X.
aplicando las propiedades de esperanza, es decir, hago la esperanza de x raya es la suma de la esperanza de la xy dividido la constante n. Eso creo que está escrito, a ver, acá está. Esperanza de x raya, bueno, aplico esto del capítulo anterior, es la esperanza de todo eso, que es la suma de las esperanzas, de las xy, dividido n, pero como cada xy tiene toda la misma esperanza, que fue lo que dijimos antes, acá todas las esperanzas de la xy son iguales a mu, a esa esperanza de x, entonces me termina quedando que cuando yo sumo la esperanza de la xy es n por mu sobre n, o sea, mu. O sea, que la esperanza de x raya es mu, la misma de las esperanzas de la xy y la misma de la esperanza de x. Bueno, a ver, ¿tiene sentido esto? Que sea esa misma esperanza. Fíjense que cuando estamos hablando de la esperanza de esa x raya, esta x raya, dijimos que todos sus valores posibles son todos promedios de muestras, de las diferentes muestras, así que los promedios muestrales tienen que tener la misma esperanza, el mismo centro, digamos, si no estarían como corridos. Claro, acá ya podemos empezar a hacer gráficos de distribuciones para visualizar un poco esto. Esa f de x, o sea, la x, la primera variable que tengo definida, acá hay que diferenciar bien. Si estamos hablando de x, bueno, de una distribución, no sé, hago cualquier forma, no sé, hago acá una forma así. Bien. Tiene una esperanza. Ahí la esperanza de x, mu. Esto lo corro. Bueno, eso por un lado. Pero yo de ahí elijo n valores al azar y me aparece esta otra variable antes de tomar la muestra. Ahora, esta variable también tiene una distribución y una esperanza y todo eso. Claro, lo que pasa es que no es, vamos a suponer que yo elijo, vamos a empezar así como que tenemos los números, imaginemos, o sea, agarramos acá y elegimos 10, ¿no es cierto? Vamos a ponerle n igual a 10 para ya hacerle así, ejemplos concretos. N igual a 10. Entonces elijo 10 elementos acá, me toca uno por acá, bien, 10. Elijo al azar de esta población, elijo 10 elementos. Otro por ahí, bueno. Agarro los 10 y los promedio. Y ahí lo que estaría sacando sería un promedio así, una x chiquita, que es un valor de esta variable. Lo marco acá en este eje. Entonces marco acá y el promedio me da ahí. Este sería supra 1, porque es el promedio de la primera muestra, vamos a suponer que tomo. Ahora, yo lo hice acá. Piensen lo siguiente. Es bastante probable que el promedio de los 10 valores al azar de esta distribución me dé acá. Me hubiese dado ahí. O sea, es un valor posible, vamos a suponer ahí. El promedio de los 10 valores, ¿es probable que me dé ahí en el extremo? ¿Se entiende lo que preguntaba? O sea, tengo acá, elijo 10 valores al azar. Yo marqué ahí 10 cualquiera. ¿Me podría tocar justo el promedio de estos 10, de esos 10 puntos, caerme ahí? ¿Se dan cuenta que es como difícil? Porque me tendrían que caer los 10 puntos acá. Puede ser, sí, porque Yo creo que te caería más bien cerca de la mitad.
Claro, el promedio caería más cerca acá. Porque puede caerme los 10 puntos acá, sí, pero es muy difícil, ¿no? O que me caigan los 10 puntos todos ahí. Y entonces el promedio me caería acá abajo. Claro, si estuvieran todos distribuidos en ese sectorcito, pero no. Claro, porque la distribución es esta que tenemos acá que yo grafiqué. O sea, entonces sabemos que es más probable que estén acá en el medio, acá tengo menos probabilidad, puede pasarme, pero que me toquen los 10 valores acá para que el promedio sea acá alto, es muy difícil, o que me toquen los 10, puedo sacar la probabilidad inclusive. Marco acá un intervalo así, saco la probabilidad de que los 10 valores caigan ahí adentro y bueno, que el promedio me dé por ahí. ¿Está bien? O sea que posible es, pero es mucho menos probable. Entonces, si yo voy obteniendo todos los promedios muestrales, me voy formando, si empiezo a tomar las infinitas muestras, ahora me tengo que imaginar que ya tomé muestra por muestra, bueno, las infinitas, y me va a aparecer acá la distribución del promedio muestral. Y lo grafico de esta forma porque acá sí, esto no es cualquier distribución. Acá, bueno, ahí habrá algo asintótico así, o sea, hay una muy pequeña probabilidad. Bueno, acá en el dibujo obviamente no me quedó la misma área, ¿no? Imagínense que el área es 1 siempre abajo de las curvas. Pero lo importante acá, más allá del área, o sea, es que la media de muestral, primero, la hice con forma de campana, porque lo que decía antes, por teorema central del límite o por propiedad reproductiva, en muchos casos va a tener distribución normal. Ahí, yo lo que sí lo hice corrido. Esto lo puedo, a ver, esperen que lo... No sé qué hice. Ahí quise tocar. Ahí. No. Se me superpone lo que yo quiero elegir y se me va la presentación de la imagen. Ahí quiero tocar abajo. A ver ahí. Ahí estamos. Quería correr esto porque lo hice corrido. Ahí más o menos. ¿Por qué? Porque un resultado, y acá les muestro el resultado que llegábamos recién. ¿Cuál era la esperanza de esta X? Están viendo, ¿no es cierto? Ahí porque saqué la imagen, puse. Están viendo bien las gráficas acá. ¿Cuál era la esperanza de esta X raya? Dijimos recién. La misma, mu. Por eso lo corrí ahí para que coincida. Mu, es decir, que esta X raya, que acá estarían todos los promedios, los infinitos promedios muestrales, está centrado, claro, y es lógico, porque cuando yo voy haciendo los promedios de n valores, me van quedando más acá, cerca de mu. No me va a quedar en un costado o en el otro costado. Están centrados en el mismo valor, los promedios muestrales. Ahora, lo primero que teníamos que tener en cuenta también, que por ahí, o sea, lo dije, pero una cuestión importante, digamos, y ya va con lo que venimos viendo hasta ahora, algo que ya sería como obvio, es que cuando observo el promedio, ese promedio muestral concreto, o sea, un promedio de una muestra, va a ser igual a mu. O sea, a esta altura ya podemos decir que no, porque justamente esto depende de muestra en muestra, o sea, varía de muestra en muestra el promedio, o sea, esto depende de qué muestra tomé, o sea que eso ya sabemos. Lo que quiero decir es que no es que el promedio me va a caer justo ahí, no, me puede caer por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, para cada muestra voy a tener un promedio diferente, que no tiene por qué coincidir con mu, pero sí que va a estar centrado ahí, o sea, va a variar alrededor de mu. Va a tener una forma de campana
Y fíjense que yo la hice como más estrecha la campana. ¿Por qué? Y porque vamos a ver que la X raya tiene una desviación estándar más chica que la X. Es decir, claro, los promedios muestrales varían de muestra en muestra, pero varían menos que, es decir, un valor de la variable lo puedo obtener acá. Un promedio es muy difícil que esté ahí. O del Y otro vas lado. calculando el error eh, con cada muestra que tomás, digamos. Sí, podría, o sea, el error lo voy a sacar de acá, la cota. Porque en realidad el error no es que yo voy a poder calcularlo, ese va a ser el tema. No voy a poder decir, el error vale tanto, porque si sé el error, sé cuánto vale mu, ¿no es cierto? No hay error en todo caso si lo pudiera conocer. Lo que vamos a hacer es tratar de acotarlo a ese error. Bueno, lo vamos a acotar a partir de esta distribución. Pero primero entonces, antes de meternos en eso de cómo acotar ese error, primero entonces vamos a terminar lo de esa distribución. Teníamos la esperanza, bueno, la esperanza era mu, y la variancia no es la misma variancia que las X, es más chica. O sea, la variancia es sigma cuadrado sobre n. Y estos dos resultados son fundamentales, digamos. Base para después hacer la inferencia. Para después acotar el error y todo eso, bueno, esto es fundamental. También se saca con las propiedades de la variancia, de la suma, del capítulo anterior, es decir, la variancia de la suma es la suma de las variancias, siempre y cuando las variables sean independientes, las xy, y dijimos que en una muestra de teoría simple son independientes, así que queda la suma de las variancias, y la constante, ¿se acuerdan que va al cuadrado? En la variancia, así que n cuadrado queda ahí, 1 sobre n cuadrado, sale afuera, y termina quedando entonces, cuando yo sumo, como todas las xy tienen la misma variancia, sigma cuadrado, que esa letra no la escribí, así como la esperanza de x, le llamamos mu, a la variancia le llamamos sigma cuadrado, entonces termina quedando, por eso, n veces sigma cuadrado, acá, n veces sigma cuadrado, sobre n cuadrado, queda sigma cuadrado, está, sigma cuadrado sobre n, un resultado que yo recién escribí. Sigma cuadrado sobre n. Bueno, o sea que algo muy importante, porque aparece la n ahí. Claro, el tamaño de la muestra tenía que tener un papel importante, digamos, ¿no es cierto? Porque ya de entrada nos damos cuenta, sin tener ningún conocimiento teórico, que cuanto más grande sea la muestra, mejor para hacer inferencia. Y ahora lo estamos viendo con fórmulas, digamos, el n, qué papel juega, porque aparece dividiendo en la variancia de esta variable que estamos estudiando acá, la x raya. Entonces, cuanto más grande sea, o sea, y la desviación estándar obviamente va a ser la raíz de eso, lo escribo por acá, sigma de esta variable va a ser sigma sobre raíz de n. O sea, el n entonces aparece en la desviación estándar de esta variable. Acá cuando yo digo, ustedes dicen, ¿cómo sigma, sigma? No. Lo que pasa es que sigma, cuando uno dice muy sigma, es el original de la población, de la cual sacamos la muestra, tenía un mu y un sigma. Y este que está acá es el de esta nueva variable x raya. Y esta nueva variable x raya tiene un sigma más chico, claro, que depende de n. Cuanto más grande es n, más chico esta desviación estándar. Por eso la hice así, más estrecha esta normal de acá abajo. Obviamente va a ser más alta para que el área sea igual, pero lo importante es que es más estrecha porque tiene esta desviación estándar que está dividida por raíz de n. Y es lógico porque, lo que decía antes, los promedios, o sea, acá abajo tengo todo ahí, los promedios muestrales. Y los promedios muestrales es más probable que estén acá cerca, ¿no es cierto? De mu. Es menos probable que estén acá en los costados. Ahí
o ahí. Bueno, ahora, cuando decimos más probable, menos probable, ahora ya le podemos poner números, porque ya conociendo la desviación estándar, este resultado, o sea, aparte sabemos cuánto se achica esa desviación estándar, que depende de n. Y aparte sabemos que está centrado ahí en mu también, esta campana, porque si la campana estaría al costado sería un problema, ¿no? Está centrada en mu y tiene esta desviación estándar. Con estas dos cosas, sabiendo y si la distribución es normal, sigma sobre raíz de n, tengo que poner acá, si aparte de esto, que la distribución es normal, con mu, esperanza mu y desviación sigma sobre raíz de n, ya estoy en condiciones de decir qué tan probable es que el promedio me caiga en un determinado intervalo, por ejemplo. O sea, y ahí va a salir el error. Esa E va a, o sea, simboliza el error. Es decir, esta distribución es la base después del intervalo de confianza que vamos a hacer. Esa cota del error de estimación va a salir de acá. O sea, ahora con este resultado, que corrijo ahí bien. Con este resultado es lo más importante, digamos, que no, teniendo en cuenta que no siempre va a ser normal, ¿no? Pero cuando sea normal, en muchos casos, eso ya me va a servir para poder deducir el intervalo de confianza. ¿Se entendió entonces qué es lo que estamos estudiando acá? Es cómo varían los distintos promedios muestrales de muestra en muestra. Algo abstracto porque nunca vamos a tener las infinitas muestras. O sea, esta distribución es netamente teórica. Nunca vamos a tener todas las muestras, pero sí vamos a saber que va a tener esta distribución. Eso es lo importante. O sea, un resultado Una pregunta, teórico. profe. Sí. El intervalo ese son los dos extremos de la distribución normal del promedio muestral. Sí, después eso ya lo vamos a hacer la clase que viene. Vamos a marcar acá, así, dos valores con una alta probabilidad ahí. Y de ahí va a surgir, claro, yo le marcaba así porque voy a tener como ese E, lo voy a pensar para cada lado. Entonces la clase que viene voy a retomar desde acá, desde esta distribución, para ya sí escribir esa cota del error y armar los intervalos de confianza y todo eso. Así que sería bueno también si ustedes repasan esta clase antes del lunes que viene, porque son muchos conceptos así que metimos y que para que lo tengan más claro. Así que bueno, ahí se está por cortar, así que bueno, hasta el lunes que viene. Bueno, profe. Nos vemos.